Thanks so much for joining us on tonight's webinar. My name's Anita Parker and I am the Director of Clinical Education for Myla International. Today we are joined by Dr. Laura, who will be taking us through our presentation tonight. Just a few housekeeping rules. If you have not used GoToWebinar before, up in the top right-hand corner, we have the chat box. I have put a welcome message there in English and Spanish. If you have any problems at all with your GoTo platform with tonight's presentation, there is a link to click on for there. Or you can log out of the webinar, log back in, and generally that fixes most problems. If you have any questions for Dr. Laura or myself, you can pop them in the question box. Again, top right-hand corner. If you would like your CE certificate or a PDF of the slides tonight, it is the CE certificate is downloadable in both English and Spanish, and your slides are what Dr. Laura will be presenting on tonight. If you don't download these straight away, that is okay. We will email these to you 24 hours after the webinar has completed today. Without further ado, I would like to welcome Dr. Laura to do our presentation on FIP. If you'd like to share your screen, Dr. Laura. Yeah. You can see it? Not yet, I do not. Okay, 1 second. Okay. Yes, you're good to go. Thank you so very much, and thanks everybody for being here. Okay. Hola, buenos días a la gente que esté viéndonos desde Estados Unidos y buenas tardes a aquellos que estéis desde España. Soy Laura Gil, trabajo en la Universidad Católica de Valencia y vamos a hablar sobre la peritonitis infecciosa felina, intentando tratarla desde un enfoque integral y abordando también un poco todo lo que es el manejo de los derrames, ¿no? Utilizando pues drenajes y todo lo que es material de Myla, que obviamente pues, siempre nos tiene que nos facilita todo este tipo de situaciones, ¿no? con su instrumental. Entonces, empezando con la peritonitis infecciosa felina, es importante saber que obviamente ha sufrido una gran revolución más o menos desde el 2018 en el que cambió drásticamente el pronóstico de esta patología, que inicialmente era un pronóstico fatal para los gatos que la padecían, con la implementación o el cambio de incluir una nueva terapia, sobre todo basada en el GS441524 o el Remdesivir, supuso una mejora sustancial en la supervivencia de los animales que estaban afectados por este tratamiento, por esta patología, ¿no? Entonces, estos dos medicamentos han demostrado con numerosos artículos científicos a día de hoy que tienen una eficacia real, que cambian sustancialmente lo que es la evolución clínica de estos animales, con en muchas ocasiones una resolución completa de la patología, que antes se considera incurable y a día de hoy pues, ha cambiado bastante el paradigma en este aspecto. A día de hoy, las tasas de supervivencia que vemos en pacientes afectados de esta enfermedad ronda entre el 80 y 95% si se realiza un tratamiento precoz, ¿de acuerdo? Que es básicamente un poco el kit de la cuestión, hacer un diagnóstico rápido para implementar el tratamiento lo antes posible. Y vemos una mejoría sustancial en los animales en torno a las 48-72 horas de iniciar la terapia médica. Entonces, bueno, pues como os comentaba, esta enfermedad siempre había sido considerada fatal, ¿no? Pero a día de hoy es una patología que es potencialmente curable y
los animales pueden evolucionar bien, pero sí que es muy importante lo que os comento, intentar hacer un diagnóstico lo más rápido posible para instaurar la terapia antiviral de forma rápida, ¿de acuerdo? Ya que sí que se ha visto que el pronóstico cambia sustancialmente si se instaura la terapia antiviral de forma rápida o es más tardía esta aplicación de la terapia. El diagnóstico de esta enfermedad realmente se tiene que seguir manteniendo de forma integral, ¿no? Es decir, hacerla paso a paso, incluyendo toda la información, la historia clínica, pruebas complementarias. No solamente nos vamos a poder fiar de una sola prueba complementaria para poder diagnosticar esta enfermedad. A nivel de la patogenia, ya la conocéis todos bastante, pero es importante recalcarla para ver un poco el por qué responden de forma rápida los pacientes en los que instauramos este tratamiento actual de los análogos de los nucleósidos, que básicamente entraña que tenemos un virus, un coronavirus de tipo alfa coronavirus, es un virus bastante ubicuitario y sobre todo es muy habitual encontrarlo en zonas donde hay una alta densidad de población de gatos, ¿no? Pues colonias, refugios. En este tipo de centros, prácticamente el 70-90% de los gatos que conviven con esta alta densidad de gatos pueden infectarse del coronavirus, pero solamente entre el 5 y el 10% de estos gatos van a desarrollar el PIF, ¿de acuerdo? Más que nada porque el PIF requiere de una mutación de este coronavirus para que se produzca esa transformación y que se empiece a producir una respuesta inflamatoria sistémica muy agresiva, que es la que termina produciendo toda la patogenia dentro del animal, ¿de acuerdo? El verdadero protagonista de esta enfermedad es el macrófago o monocito, dependiendo de dónde esté. Si está dentro de la sangre es monocito, ya lo sabéis, si ya sale al tejido hablamos de macrófagos. Básicamente los macrófagos que son infectados por este patógeno que ha mutado, el coronavirus, estos macrófagos van a transportar el virus y van a provocar la liberación de una gran cantidad de citoquinas. Se produce una tormenta de citoquinas muy proinflamatorias que van a producir, entre otras cosas, la activación del endotelio vascular, una vasculitis muy intensa y con ello que pueda aumentar la permeabilidad vascular y salir con mucha facilidad todo lo que es el plasma y proteínas plasmáticas hacia terceros espacios, ¿vale? Y también es muy importante que qué tipo de respuesta, digamos, inmunitaria se active. Si es la inmunitaria humoral o la celular, la respuesta va a ser más de estilo vasculitis, que es lo que vamos a ver más en la respuesta humoral y formas más bien efusivas, o va a ser una respuesta más tisular de formación de granulomas, lesiones periogranulomatosas, que es lo que va a ocurrir más cuando se activa la vía celular y que va a dar lugar pues, a lesiones pues, de tipo más PIF seco o no tan efusivas, ¿no? Ahora luego veremos que no es tan fácil como PIF húmedo y PIF seco. Básicamente, como os acabo de comentar, realmente a día de hoy ya no hablamos de estas dos formas aisladas, ¿no? O sea, realmente lo que vamos a tener es un mismo proceso en el que va a haber una respuesta inflamatoria que puede derivar más a una forma más tendiendo a la efusión o una forma más tendiendo a la formación de granulomas, pero que puede haber unas lesiones mixtas dentro del propio animal, ¿no? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque si podemos detectar esta mezcla de forma efusiva y no efusiva dentro de un mismo paciente, pues normalmente nos está indicando que el problema pues, probablemente va a ser más grave y el pronóstico del animal vaya a ser peor, ¿vale? Entonces esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Los órganos que más se ven afectados son aquellos que también tienen pues una gran presencia de flujo de macrófagos. Es frecuente que se afecten pues, obviamente todas aquellas cavidades que están rodeadas de serosas, por el peritoneo, por la pleura,
el pericardio. También es muy frecuente que se vea afectado el intestino, obviamente, que es la zona, el órgano donde más tropismo tiene el coronavirus, ¿no? Y donde se puede producir inicialmente esta mutación, pero también hígado, riñón. Y también otros puntos donde tiene bastante tropismo este virus es el sistema nervioso central y el sistema ocular, ¿de acuerdo? El ojo. Produciéndose cuadros más agresivos y con peor pronóstico si se afectan estos dos últimos sistemas, ¿de acuerdo? El sistema nervioso central o el ocular. El hecho de que se produzca esta gran tormenta inflamatoria y de liberación de citoquinas va a afectar a la aparición de determinadas anormalidades analíticas que en muchas ocasiones son características de esta enfermedad, ¿no? Como por ejemplo la hiperglobulinemia, es muy característico de esta enfermedad que tengan elevación de las globulinas, muchas veces sobre todo de las gamma globulinas, y esto fundamentalmente es por el exceso, ¿no?, de estimulación antigénica tan intensa que va a producir este virus dentro del organismo del gato. También está íntimamente relacionado con el desarrollo de la hipoalbuminemia. Al final la hipoalbuminemia en muchas ocasiones es compensatoria a nivel hepático debido a la gran hiperglobulinemia que tiene el animal. Es una proteína de fase aguda negativa, ¿de acuerdo? Cuando tenemos todas las proteínas de globulinas incrementadas, normalmente el hígado tiende a producir menos albúmina. Esto junto con que además hemos comentado que se producen grandes vasculitis, que hay un aumento de permeabilidad vascular, pues hace que gran parte de las proteínas plasmáticas, incluidas la albúmina, drene y se acumule en cavidades como el abdomen o la pleura, con lo cual disminuye a nivel sanguíneo. También es muy habitual que se produzca una hiperbilirrubinemia, que además no suele estar siempre acompañada de un incremento intenso de la fosfatasa alcalina o de la ALT, que es lo que nos esperaríamos asociado a un problema puramente hepático, ¿no? Entonces esto también nos tiene que llamar la atención y en muchas ocasiones está más asociado a la propia inflamación y a la colestasis funcional que está produciéndose en el hígado que al propio daño tisular del hígado. Y luego, por otro lado, también es muy habitual que encontramos linfopenia, producidos fundamentalmente por la apoptosis de los linfocitos debido a esta gran liberación de citoquinas, y la anemia normocítica normocrónica no regenerativa, que también es muy característica de procesos inflamatorios de tipo crónico, ¿no? ¿Por qué mejoran tan rápido los pacientes en los que instauramos este tratamiento antiviral nuevo, como es el GS 441524? Pues básicamente es porque lo que va a hacer este agente antiviral es integrarse dentro del ARN, o sea, dentro del virus, bloqueando la ARN polimerasa viral, con lo cual va a reducir mucho la replicación vírica, va a reducir mucho la carga y la multiplicación vírica dentro de los macrófagos y con ello también va a reducir mucho la respuesta inflamatoria y la liberación de citoquinas, ¿no? Con lo cual esto hace que también empecemos a observar una mejoría clínica más o menos rápida, por lo menos en cosas como que el animal se encuentre un poquito mejor, empieza a comer, son lo que normalmente empezamos a ver de forma más rápida, ¿de acuerdo? Sí que es cierto, ahora luego lo comentaré, que otros síntomas como la gamapatía o la hiperglobulinemia y el incremento del tamaño de los ganglios linfáticos son anormalidades que tardan bastante más en resolverse. Entonces, esto tampoco nos tiene que agobiar y no lo tenemos que tomar como un posible fracaso en la terapia, ¿vale? ¿Cuándo podemos sospechar de PIF? A ver, aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito de el protocolo diagnóstico, ¿no? En el que realmente, como os comento, es muy, muy importante intentar diagnosticar esta patología lo antes posible para instaurar el tratamiento antiviral de forma precoz y rápida, ¿vale? Porque es una de las cosas que más ha marcado en estudios recientes que marca la diferencia del pronóstico entre animales, en instaurar rápidamente el antiviral o no, ¿de acuerdo? Más que nada porque si no lo instauramos rápidamente, sigue produciéndose esta respuesta inflamatoria agresiva, siguen produciéndose alteraciones de vasculitis, alteraciones a nivel tisular,
que pueden llegar a ser incluso definitivas o por lo menos que tengan unas secuelas, ¿no?, dentro del animal, con lo cual cuanto antes reduzcamos esta situación inflamatoria o la minimicemos, va a ser mejor controlar el proceso para el paciente. Realmente lo que vamos a tener que intentar hacer es cómo englobar al paciente en base a la información de la historia clínica, de la exploración física y de todas las pruebas complementarias que vayamos haciendo en paciente con una muy alta posibilidad de que tenga PIF o posibilidad intermedia o muy baja, ¿de acuerdo? Y en base a eso decidir si instauramos el tratamiento de forma rápida, aunque aún no tengamos todos los resultados de las pruebas complementarias. Entonces, a nivel de reseña, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Porque son características de pacientes que afectados por PIF. Pues, por ejemplo, la edad va a afectar normalmente a animales más jovencitos, animales entre 4 y 18 meses, que el sistema inmunitario aún no está del todo desarrollado. No perdáis de vista que puede también afectar a animales geriátricos que a lo mejor hayan pasado por una inmunodeficiencia, que hayan pasado por un periodo estresante intenso. También puede ocurrir, ¿vale? La procedencia, de nuevo, hemos comentado, muchísimo más prevalente en sitios donde hay una alta tasa poblacional, con lo cual criaderos, refugios, colonias, hogares donde hay múltiples gatos. Si encima se incluyen o se adoptan nuevos animales que puedan llegar a activar esta mutación por ese factor estresante también del coronavirus, pues obviamente va a ser más fácil, ¿no? Y luego, pues eso, estos factores desencadenantes que en muchas ocasiones están asociados a situaciones estresantes o a periodos actuales en el que el animal ha tenido una intervención quirúrgica, una vacunación actual, enfermedades recientes que desestabilicen un poquito al paciente. A nivel de clínica, los síntomas son bastante inespecíficos. Inicialmente pues, vemos animales pues, apáticos, hiporéxicos, van perdiendo peso, es muy característico, suelen tener temperatura incrementada, fiebre, entre 39 y 41 grados centígrados, retrasos en el crecimiento si son animales jovencitos. Y pues también nos tiene que pues, llamar la atención, sobre todo si a lo mejor es un animal que viene de otro centro o somos un centro de referencia, por ejemplo, como el nuestro, y viene de otro centro y ha sido tratado previamente con antibióticos. No se resuelve, ha sido tratado previamente con corticoides y el animal no ha terminado de solucionar el problema. También es una señal de alarma, de aquí está pasando algo que debo de diagnosticar porque probablemente a lo mejor pueda haber algún tipo de patología potencialmente un PIF, ¿no? Son animales que normalmente lo más frecuente es que vengan con formas efusivas, pero no tiene por qué ser la única situación. Ya hemos comentado que pueden venir con formas granulomatosas afectando a tejidos o con formas mixtas, pero lo más frecuente son formas de tipo exudativo, efusivo, en el que vamos a tener animales que llegan a la clínica con el abdomen muy distendido porque tienen un montón de derrame abdominal o vienen respirando mal y con taquipnea y refuerzo respiratorio importante porque tienen un derrame pleural, están muy apáticos. Entonces, todas estas cosas es importante detectarlas. Si empezamos a hacer una exploración física ya más en profundidad, pues detectamos esa fiebre, detectamos esa linfadonemomegalia que hemos comentado antes y en muchas ocasiones también podemos ver cierta ictericia asociada a esa hiperbilirrubinemia que hemos dicho antes, que suelen presentar estos pacientes también de forma bastante frecuente. La forma no efusiva, que es aquella en la que no hay tanta presencia de derrames en cavidades orgánicas, normalmente van a afectar a tejidos como sistema nervioso central. Si eso ocurre, presentará clínicas como ataxia, tetraparesia, posibles convulsiones, nistagmo, pueden ser variados los síntomas. A nivel ocular, lo que podemos ver si se produce lesiones a nivel de este punto, pues es que veamos uveitis, coriorretinitis, precipitados queráticos, son también bastante frecuentes en estos pacientes. También podemos encontrar lesiones a nivel renal o hepático con formación de pequeños granulomas.
A nivel intestinal también podemos encontrar tanto lesiones pues, difusas como lesiones nodulares y también, pues obviamente, adenopatías, ¿no? Linfadenomegalias a nivel pues, tanto abdominal como de tórax. ¿Qué cosas vamos a ir encontrando a nivel analítico que nos tiene que sugerir que tenemos que indagar y que tenemos que hacer más pruebas complementarias para ver si podría tener nuestro paciente un PIF? Pues una de las cosas más características es que encontremos un incremento de globulinas importante, ya hemos dicho que normalmente suele ser las gamma globulinas, junto con esta hiperbilirrubinemia que no está asociada a un incremento muy intenso de la ALT y AST, y que como consecuencia de que también está un poquito baja la albúmina, suele producir un ratio albúmina-globulina muy bajo, ¿de acuerdo? Normalmente cuando tenemos ratios albúmina-globulina por debajo de 0,4 es un indicador de potencial presencia de peritonitis infecciosa felina en nuestro paciente, ¿no? Entonces, obviamente no lo vamos a diagnosticar con esto, vamos a tener que hacer más pruebas complementarias, pero si nuestro paciente, por ejemplo, tuviera un ratio albúmina-globulina bastante alto, mucho mayor de 0,8, pues a lo mejor es menos probable que se trate de esta patología, ¿no? Entonces, pues es algo que también podéis utilizar un poco como señal de alarma de tengo que pensar en un posible PIF. Y luego también tenemos otras pruebas, hablaré también un poquito más tarde de otra de ellas, que es el seroma amiloidea, pero la alfa-1 glicoproteína ácida se ha visto que es un marcador inflamatorio que es bastante sensible, ¿de acuerdo? Y puede también ayudarnos en la evaluación y en el diagnóstico y en el seguimiento de estos animales. Entonces, errores que deberíamos de intentar evitar, pues pensar que todos los gatos que tienen PIF tienen que tener derrame sí o sí, ya hemos visto que no. Excluir o descartar que nuestro paciente tenga PIF si es geriátrico, hemos dicho que también puede ocurrir. Descartar PIF porque le hemos hecho una PCR de coronavirus entérico y ha salido negativo, no, ¿de acuerdo? Puede ser que no tengamos replicándose en ese momento coronavirus entérico, pero que sí que se haya producido una mutación y esté afectando a otros órganos. Y que tengamos que utilizar múltiples cursos de antibióticos más o menos corticoides antes de llegar a un diagnóstico. Obviamente esto tampoco es una opción, ¿vale? Como os he comentado antes, el iniciar el tratamiento lo tenemos que intentar hacer lo antes posible, con lo cual lo que vamos a intentar es obtener cuantos más tics posibles que apoyen el hecho de mi paciente puede que tenga PIF, ¿de acuerdo? Y cuando pues tengamos una sospecha suficientemente elevada, aunque no hayamos recibido toda la información por parte del laboratorio, sí que lo que haremos sí o sí será coger toda la cantidad de muestras que creamos que vamos a precisar, obviamente líquido de derrames de cavidades orgánicas, citologías para posibles PCRs, incluso si consideramos que tenemos que hacer una biopsia, aunque luego veremos que normalmente no solemos hacerla de primera opción, pero todas las muestras que consideremos que necesitamos se cogen, se mandan al laboratorio, pero si mi paciente ya con muchos de los criterios que yo he ido viendo en la anamnesis, en la exploración física, en las analíticas básicas, ya estoy viendo que podría cuadrar mucho con un PIF, pues se puede iniciar el tratamiento a pesar de que no hayamos recibido todos los datos del laboratorio externo. Como os comentaba, el hecho de que clasifiquemos, o sea, a día de hoy ya nos la clasificamos tanto el PIF como forma húmeda o seca, porque hemos dicho que puede variar, incluso puede ser predominantemente húmeda, pero con implicación también en determinados tejidos, con lo cual a día de hoy esta división ya no es tan clara. Y realmente la presentación clínica depende pues básicamente de lo intensa que esté siendo la replicación viral, de cómo de agresiva está siendo la respuesta inmunitaria por parte del hospedador y si el hospedador está activando más una respuesta humoral o una respuesta celular que llegue a formar lesiones piogranulomatosas a nivel tisular, ¿vale? Entonces, de eso es fundamentalmente lo que va a depender que se desarrolle un tipo de clínica
u otro tipo de clínica o una mezcla de estas dos clínicas, ¿de acuerdo? Normalmente estas formas mixtas son las que van a tener un cuadro más grave y un peor pronóstico, ¿vale? Pues por ejemplo, animales con ascitis y enfermedad renal o con derrame pleural y uvitis o con derrame abdominal y signos neurológicos, cualquier mezcla de estas suele tener un peor pronóstico que aquel animal que solamente tiene un cuadro puramente granulomatoso o puramente efusivo, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, otras cosas que también van incrementando el nivel de gravedad y el peor pronóstico son cuando sí que encontramos esta afección del sistema nervioso o de los ojos. Se ha visto que estos animales normalmente evolucionan peor. Cuando hay múltiples cavidades orgánicas afectadas y con efusiones, cuando la bilirrubina está muy elevada y cuando tenemos hipoalbuminemias muy marcadas o tenemos, pues obviamente, caquexia y deterioros clínicos importantes en el animal. En relación al algoritmo diagnóstico, como os comento, en muchas ocasiones pues vamos a ir recopilando la máxima información posible y vamos a intentar plantearnos como de probable es que mi paciente tenga PIF o no, ¿vale? Como os comentaba, hacemos uso de toda esta información que vamos a obtener del tutor del animal con la historia clínica y con nuestra exploración física y vamos a ir añadiendo ladrillos, ladrillo a ladrillo, ¿no? Para intentar alcanzar un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo. A nivel de hematología, las pruebas básicas de OnClinics, ¿qué vamos a hacer? Pues encontraremos esa anemia, encontraremos esa linfopenia, a nivel bioquímico esa hiperbilirrubinemia con ALT fosfatasa pues mínimamente incrementadas, ratio albumina-globulina disminuido y preferiblemente si tenemos que elegir un biomarcador, pues elegiríamos la alfa-glicoproteína o el serum amiloide A, que son ambos biomarcadores de inflamación, ¿de acuerdo? Las pruebas de diagnóstico por imagen también nos van a ayudar mucho, nos van a ayudar porque nos permiten detectar rápidamente presencia de acumulaciones de líquido en cavidades orgánicas, porque nos permiten detectar presencia de linfonodos incrementados de tamaño, en anormalidades a nivel de determinados tejidos que hemos dicho que se pueden afectar como hígado, riñón o intestino, ¿de acuerdo? Y no solamente nos permite detectar esa anormalidad, nos permite coger una muestra con facilidad porque hacemos una toracocentesis o una abdominocentesis o una punción con aguja fina, ¿no? Con lo cual, esto sí o sí lo deberíamos de evaluar también. Y también es súper útil, obviamente, el análisis del líquido cavitario, ¿vale? Me da igual donde esté, si en el tórax, en el abdomen, más o menos incluso en el pericardio, si lo podemos obtener, es el único sitio donde hay líquido, pues también sería interesante intentar obtenerlo. Sería interesante evaluarlo, hacer un análisis del líquido biológico en el que vamos a encontrar un líquido bastante viscoso, con una cantidad de proteínas incrementada, con baja celularidad. Si hacemos una citología de esas células, predominantemente encontramos macrófagos y algún neutrófilo poco degenerado y mucha fibrina. Se puede hacer el test de Ribalta, sabéis que es una prueba súper antigua, consiste en mezclar en un tubo ácido acético el que ponemos una gota del exudado, ahora luego os enseñaré una imagen y vemos como la gota va cayendo poco a poco, precipitando lentamente, no se diluye, ¿de acuerdo?, en el resto del fluido y esto, pues bueno, cuando es positivo puede ser compatible con PIF, obviamente tendremos que hacer otras pruebas complementarias, cuando es negativo pues es mucho menos probable que sea un PIF, pero tampoco lo podemos descartar al 100%, ¿de acuerdo? Cosas que nos van a ayudar más son, por ejemplo, la PCR, preferiblemente haciéndolo del líquido donde encontramos esa exudación, o sea, o la cavidad donde encontramos esa exudación y ese líquido cavitario, o con inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, inmunocitoquímica, que es detectar dentro del macrófago a nivel celular la presencia de este virus, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer haciendo una punción con aguja fina, lo podemos hacer incluso del propio slide, de la propia frotis que hemos preparado, la propia citología. Se puede llegar a hacer la inmunocitoquímica
¿de acuerdo? Incluso teñido, ¿de acuerdo? En la citología podríamos solicitar también una inmunocitoquímica. A día de hoy es una de las pruebas más específicas para poder diagnosticar esta enfermedad. Aquí tenéis una imagen de un test de Ribalta en el que, pues bueno, a este ácido acético se le ha añadido una gota de el líquido abdominal que tenía el paciente y se produce esa gota tan bien formada, tan bonita, ¿no? Que va cayendo poco a poco y que no se diluye inmediatamente. Y la citología, pues como veis, es compatible con esta presencia de macrófagos y de neutrófilos, que es lo que produce ese líquido tan exudativo, ¿no? A nivel de las PCRs hay que tener cuidado en cómo interpretarlo, ¿de acuerdo? Las PCRs en sangre positivas, sobre todo si estáis haciendo una PCR que no sea la que identifica la proteína Spike, que es una que nos está indicando que existe esa mutación del coronavirus, pues no nos podría confirmar que tenemos un PIF, ¿de acuerdo? Si estás detectando esta PCR en sangre, pero sí que es de esta PCR que me detecta las proteínas de tipo Spike, pues vale, puede sí que sea compatible con el coronavirus mutado y que me está produciendo el PIF. Pero tener en cuenta que si no hacemos esta prueba en la que detectamos la mutación y detectamos simplemente material genético de coronavirus en sangre periférica, esto puede estar asociado simplemente a que el animal ha tenido una cierta viremia que puede ocurrir de forma normal como consecuencia de su coronavirus entérico benigno, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Así que si vamos a coger una muestra y vamos a mandar una PCR, preferiblemente que sea de líquido exudativo presente en cavidades. O por lo contrario, de tejidos donde estamos viendo esa reacción piogranulomatosa que nos está haciendo dudar si puede estar asociado a un PIF, ¿de acuerdo? Siempre preferiblemente de estas zonas. Va a ser mucho más significativo el resultado. Como os comentaba, de biomarcadores tenemos serum amiloide A, alfa-glicoproteína. Nos va a ayudar casi que más en la monitorización que en el diagnóstico, ¿sabes? Nos va a indicar, pues, más o menos a la semana de instaurar el tratamiento antiviral se pueden llegar a normalizar y me está indicando que el proceso inflamatorio se está deteniendo, se está controlando, con lo cual me sirve más casi como de monitorización y de evaluación de la progresión clínica de mi paciente al cual ya estoy tratando, más que de diagnóstico como tal. Aquí tenéis un cuadro clínico en el que podéis ver un poquito cuáles de las pruebas pues, me ayudan más a aumentar la sospecha de este animal es altamente probable que tenga un PIF cuando salen positivas, cuáles a lo mejor me pueden confirmar el PIF prácticamente de forma inmediata, solamente es de las que veis ahí la inmunocitoquímica, ¿de acuerdo? Con lo cual, a nivel de cosas que tenemos que evitar, errores diagnósticos frecuentes, diagnosticar o solicitar, realizar simplemente una PCR normal de coronavirus a nivel sanguíneo y diagnosticar un PIF con esto. Interpretar que tenemos una PCR positiva de coronavirus, sobre todo si no hemos hecho esta PCR de coronavirus mutado, es análogo de PIF. Que podemos descartar un PIF si el Ribalta nos ha salido negativo. No, tampoco es así. Tenemos que hacer más pruebas para confirmarlo. Que necesitamos una confirmación histológica para diagnosticar un PIF y empezar a tratarlo. No, tampoco solemos hacerlo, ¿de acuerdo? Normalmente las biopsias y la inmunohistoquímica la vamos a dejar para aquellos casos muy dudosos o aquellos animales en los que estamos sospechando si a lo mejor el tratamiento ha sido eficaz, ahí sí que lo vamos a utilizar más, ¿vale? Entonces, como os comento, en muchas ocasiones tenemos que ir haciendo varias pruebas para ir viendo si mi paciente es altamente compatible con PIF o no, pero también tenéis que ser conscientes de si las pruebas que estáis haciendo os van a servir de utilidad, van a modificar en algo tu diagnóstico y tu tratamiento, o por lo contrario, no. Si la respuesta es no, pues a lo mejor tampoco es necesario, ¿no? Lo que quiero deciros con esto es que
No tenemos que interpretar las pruebas de forma aislada, las tenemos que interpretar de forma conjunta, porque cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y su sensibilidad y su especificidad. Entonces, tiene que ser un todo lo que utilicemos para el diagnóstico de esta enfermedad. Dentro de las pruebas complementarias que más nos van a ayudar al diagnóstico de esta enfermedad, junto con la PCR de líquidos biológicos y de tejidos afectados por lesiones piogranulomatosas, básicamente va a ser la inmunocitoquímica, como os he comentado, que básicamente estamos detectando al virus dentro del macrófago, ¿vale? Y es muy específico de esta enfermedad, y la inmunohistoquímica, que es la técnica gold estándar en la que vamos a detectar a nivel histopatológico la presencia del virus. Este cuadro es un cuadro un poquito más complejo, simplemente os lo dejo por si acaso cuando os descarguéis el PDF tengáis un caso, pues que os pueda ayudar un poco como árbol diagnóstico, pero es un resumen de lo que acabamos de comentar. Y vamos a empezar a hablar ya de terapia, ¿de acuerdo? Entonces, realmente a nivel de terapia actualmente tenemos esta opción que es el GS 441524 y el Remdesivir, y que obviamente, como os he comentado, han transformado lo que es la terapia de la peritonitis infecciosa felina de una enfermedad mortal a una enfermedad potencialmente curable. Lo que van a hacer estos agentes básicamente es que van a entrar dentro del macrófago, van a penetrar e incorporarse dentro del material genético del virus y van a interrumpir la replicación, ¿de acuerdo? Con lo cual van a disminuir mucho la multiplicación vírica y en consecuencia van a disminuir mucho el desarrollo de esta cascada inflamatoria con liberación masiva de citoquinas, ¿vale? Entonces, por eso es por lo que detectamos esta mejoría bastante rápida en estos pacientes en los que instauramos una terapia pues, relativamente veloz, ¿vale? ¿Qué diferencia tienen estos dos fármacos, el Remdesivir y el GS? Pues básicamente el Remdesivir es un profármaco del GS que se va a metabolizar a GS y que la ventaja que tiene es la posología, que se puede dar vía parenteral, ¿no? Con lo cual, en animales que están muy apáticos, anoréxicos, difíciles de manejar, que tenemos hospitalizados y los tenemos hechos polvo, pues es una opción empezar con el Remdesivir y posteriormente, cuando el animal ya se encuentra bien y ya nos planteamos dar el alta, se mantiene el tratamiento médico con GS oral, ¿de acuerdo? Que al final es el metabolito activo y es el que utilizamos para la terapia a largo plazo, ¿vale? Pero ambos tienen una, digamos, farmacodinámica y farmacocinética parecida y su eficacia es muy similar. ¿Qué dosis vamos a implementar de este medicamento? Normalmente las dosis de GS para las formas efusivas típicas que solemos diagnosticar suelen rondar los 6 y 8 miligramos por kilo cada 24 horas. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que si el paciente tiene de forma concomitante o de forma única una forma que afecta a bien ojo o bien al sistema nervioso central, las dosis tienen que ser más altas porque el fármaco tiene que atravesar barrera hematocular o barrera hematoencefálica y en consecuencia pues necesita esta dosis un poquito incrementada, ¿vale? Normalmente a nivel ocular las dosis rondan de 8 a 10 miligramos por kilo cada 24 horas y a nivel neurológico, si el PIF es neurológico, puede llegar a ascender hasta 15 miligramos por kilo cada 24 horas, ¿de acuerdo? Y la terapia se debe de mantener durante 84 días totales. Pero sí que es verdad que, bueno, pues vamos a evaluar un poco a nuestro paciente que tenemos delante y a veces pues elegimos terapias pues más individualizadas, ¿no? También es importante que tengáis en cuenta cómo deberíais de esperar que sea la evolución clínica de estos animales para que no os frustréis en el aspecto de decir, uy, creo que este paciente no está yendo bien o creo que no está siendo eficaz el tratamiento, porque cada cosa se va a ir resolviendo en un plazo determinado. No todo se resuelve inmediatamente. Sí que es verdad que el primer día pues empieza a controlarse la fiebre, al segundo día pues el animal empieza a comer, al tercer día pues a lo mejor empieza a estar un poquito más activo, incluso a la semana
ya empezamos a ver que disminuye considerablemente la acumulación de derrames a nivel de, pues eso, de cavidades orgánicas. Pero, por ejemplo, la solución de la linfadenomegalia o de la anemia, pues ya aquí ya vamos a tener que esperar hasta casi un mes para ver una resolución. O la resolución de la hiperglobulinemia y de este ratio albumina-globulina tan bajito, pues puede ser que incluso tengamos que esperar hasta 12 semanas a ver la disminución o la regularización de estos resultados analíticos, con lo cual es importante que esto lo tengáis en cuenta para que no hagáis un proteinograma, pues yo qué sé, a las 3 semanas de haber empezado con la terapia, veáis que las globulinas siguen estando por las nubes y os agobiéis diciendo, madre mía, no está siendo eficaz el tratamiento. Pues a lo mejor no es por eso, es porque aún no le ha dado tiempo a que se controle completamente esa respuesta humoral, que se controle completamente esa liberación de globulinas, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer si yo estoy ya tratando un periodo sugerentemente alto, incluso estoy terminando ya la terapia y veo que el paciente no mejora? A ver, pues aquí, punto número 1, me planteo, ¿realmente era un PIF? No, puede ser que tuviera alguna otra cosa que a lo mejor no haya diagnosticado y haya tenido un diagnóstico erróneo. Segunda opción que me debería plantear, ¿estoy utilizando la dosis correcta? Si no había hecho una exploración oftalmológica en profundidad, que lo deberíamos de hacer en un animal que sospechamos de PIF, tengo que revisarlo porque a lo mejor tengo una corioretinitis, cualquier cosa que me indique que tengo una forma ocular y en consecuencia que tengo que subir la dosis, ¿vale? Y también que contempléis que hay algunos animales que tienen enfermedades concomitantes. A lo mejor tienes un animal con PIF, pero que al mismo tiempo tiene una enteritis crónica, con mala absorción intestinal, no está absorbiendo correctamente los nutrientes y en consecuencia tampoco el fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, pues a lo mejor también esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de qué tipo de fármaco elegimos o qué posología elegimos, ¿vale? Prácticamente los últimos estudios que se están realizando, desde que se está implementando el uso de estos nuevos análogos de los nucleósidos, tienen unas tasas de recaídas más o menos del 11%, ¿de acuerdo? Relativamente baja. Entonces, sí que se ha visto en un estudio reciente de 37 gatos que la mayoría de estos animales en los que hubo una recaída respondía a una segunda pauta o un segundo ciclo de antiviral, ¿vale? Entonces, no tengáis miedo en volver a hacer un segundo ciclo porque a lo mejor es lo que necesita el animal o plantearos de nuevo lo dicho, ¿no? Le he dado la dosis adecuada, no está afectado el sistema nervioso central, ojo, que me requiere a incrementar la dosis, o a lo mejor simplemente se está acantonando en algún tejido o el fármaco que hemos elegido de estos nucleósidos no está siendo del todo eficaz y tenemos que plantearnos otras alternativas medicamentosas. Como alternativas medicamentosas tenemos estas. Normalmente no son la primera elección, como os comento, la primera elección será Remdesivir o el GS, pero lo podéis tener un poco esta información de cara a pues intentar buscar una alternativa si el animal recae y no responde de forma eficaz a estos medicamentos. En el caso del molnupiravir, básicamente es la terapia de rescate que a día de hoy se considera como más eficaz en animales que tienen fracaso al uso del GS. Es una respuesta más lenta, tiene efectos secundarios que también tenéis que tener en cuenta y pues también requiere del uso de guantes porque tiene propiedades mutagénicas, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto para que lo tengáis en cuenta. Otra posibilidad, el GC376, que básicamente es un inhibidor de la proteasa 3C, se puede utilizar vía subcutánea. Lo único, pues que bueno, que es doloroso y puede producir también retraso en la formación de la dentición permanente de gatitos jóvenes. Y luego tenéis esa última combinación de nirmetrelvir y ritonavir, es complicadísimo decir estas dos palabras, que también se pueden utilizar en casos refractarios. Lo único que debéis de tener en cuenta es que son fármacos que pueden inhibir la citocromo P450, con lo cual podría afectar
a la metabolización de otros fármacos que estemos dando concomitantemente. Entonces, esto tenerlo en cuenta para a lo mejor disminuir la dosis de esos fármacos, tener cuidado con estas cosas, ¿vale? ¿Qué otras cosas podemos tener en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes que tienen peritonitis infecciosa ferina? Pues que en muchas ocasiones pueden tener otras alteraciones simultáneas, obviamente todo interrelacionado con el PIF, como por ejemplo el desarrollo de una anemia hemolítica inmunomediada. Puede ser relativamente frecuente, entonces que tengáis en cuenta que si se da esa situación, pues que tenéis que ampliar la terapia con cortisona, dosis inmunosupresora, darle tratamiento con una transfusión si la anemia es muy severa. Si hay una afección neurológica y el animal además está convulsionando, pues además del antiviral y dosis antiinflamatorias de córticos, pues normalmente también tenemos que dar un anticonvulsivo. Si es un animal que tiene afección hepática, elegiríamos el levetiracetam en lugar del fenobarbital, pero depende un poquito de la afección hepática. Si tiene una uveitis, que es también muy habitual, que tenemos que dar un tratamiento tópico además del sistémico que le estamos dando, que son, por ejemplo, corticoides tópicos, que son cicloplégicos y que tenemos que ir monitorizando mucho las presiones intraoculares de estos animales porque pueden terminar teniendo problemas a nivel del apío. Y también a veces se puede llegar a producir miocarditis, que incluso pueden llegar a terminar desarrollando un fallo cardíaco congestivo, con lo cual pues hay veces que hay que ayudar con pimobendan, con incluso furosemida si se produce un edema pulmonar, con terapia antitrombótica como el clopidogrel, porque sabéis que la miocarditis también tiene esa predisposición de formar trombos, con lo cual son cosas que tenéis que tener en cuenta porque son relativamente habituales, ¿no? Son complicaciones y anormalidades que solemos encontrar en pacientes con esta enfermedad. El pronóstico actual con estos antivirales obviamente ha mejorado sustancialmente respecto a lo que pasaba anteriormente, ¿no? Y sobre todo el pronóstico mejora sustancialmente, como os he dicho antes, si instauramos la terapia bastante rápida y pues el animal pues va respondiendo de forma positiva durante las primeras semanas. También es más fácil o más con un pronóstico mejor aquellas formas que son efusivas frente a las formas pues un poquito más secas afectando a nivel del sistema nervioso central o de ojo y que vaya ganando peso, ¿vale? Son fundamentalmente las cosas que nos van a ir marcando que aparentemente la cosa va bien, ¿vale? Pero muchas ocasiones estos pacientes llegan a la clínica pues bastante descompensados, ¿de acuerdo? Y no solamente consiste en diagnóstico y trato con un antiviral, no, muchos de estos animales requieren de una terapia de cuidados intensivos y una hospitalización y un manejo por parte de un equipo de UCI, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente el objetivo va a ser siempre estabilizar al animal y que sobreviva las primeras 72 horas antes de realizar cualquier protocolo diagnóstico. Obviamente, todo lo que podamos ir cogiendo de muestras e ir gestionando, lo iremos gestionando, pero nuestra prioridad en la primera fase, sobre todo un paciente que llega muy descompensado a nivel respiratorio por derrames pleurales o a nivel abdominal, pues será la estabilización inicial, ¿no? Y ya vamos dando también tiempo a que vaya pudiendo actuar el antivírico en un animal que está más estable. Entonces, esto es importante. En las primeras fases de la evaluación de estos animales, como cualquier animal que llega en situaciones críticas o en urgencias, vamos a hacer la prioridad ABC. Vamos a revisar que la vía aérea está permeable, le vamos a aportar oxigenación y que la ventilación sea correcta, vamos a intentar mantener una perfusión correcta, aportando fluidos y lo que vaya necesitando a nivel vascular, con lo cual esto es siempre la prioridad en cualquier animal que llega descompensado. El tema de la ventilación, pues tendremos que aportar oxígeno, ¿no? Obviamente le controlaremos previamente cómo está el animal saturando y si vemos que el animal tiene una saturación por debajo de 96, pues es un animal, incluso por debajo de 98, quiero decir 95, 96 ya es nivel de tengo que ventilarlo, ¿no? Pero pues menor de 98 ya es un animal que tengo que aportar oxigenoterapia. ¿Cómo la voy a aportar? Pues tenéis diferentes opciones.
Podéis meter el animal en una jaula de oxígeno, podéis ponerle una máscara y hacer flow by, podéis ponerle una sonda nasal, una sonda igual que las que ponemos para sondaje nasogástrico, pero que se queda en el canto medial del ojo. Hacemos una medición y decimos, mira, pues desde la narina hasta el canto medial hay, yo qué sé, 2,5 centímetros. Pues eso es lo que introducimos y esas sonditas las vamos a asociar a una máquina de oxígeno para que el animal esté oxigenado sin que tampoco le tengamos muy agobiado con una mascarilla ni cosas así, ¿de acuerdo? Le facilita mucho la oxigenación este mecanismo, ¿vale? La fluidoterapia, cuidado con la fluidoterapia, ¿vale? En general, cuidado con la fluidoterapia con cualquier gato, pero más aún en un animal que está teniendo fusiones, que tiene un aumento de permeabilidad vascular y todo lo que le meta yo de fluidos tiene mucha facilidad para salir y extravasarse, porque encima además tiene hipoalbuminemia, es decir, cuidado con la fluidoterapia. La tenemos que utilizar y tenemos que reponer los déficits, sí, pero no podemos poner fluidoterapia sin control y sin cabeza, ¿vale? Cuidado porque si no podríamos producir una sobrecarga del animal y pues una descompensación a nivel cardiovascular, ¿vale? Nutrición, súper importante. En muchas ocasiones es la gran olvidada en las hospitalizaciones. Los animales que llegan a una hospitalización, y más aún si es una UCI, son animales que normalmente llevan ya casi 2 días sin comer. Y un animal que ya lleva más de 2 días sin comer, 3 días sin comer, es un animal que tenemos que nutrir, ¿de acuerdo? Si no quiere comer por sí mismo porque no está en buenas condiciones por su patología, le tenemos que poner una sonda de alimentación, ¿de acuerdo? Prácticamente el 80% de los animales que ingresan en nuestro hospital en situaciones de urgencias, prácticamente se le pone una sonda de alimentación casi no en el momento del primer día, pero si no es el primer día, si tontea con la comida al segundo día, seguro que se le va a tener que poner, ¿vale? Porque es muy importante que estos animales vayan recuperando toda esta energía porque están en un proceso patológico que consume mucha energía, ¿vale? Analgesia también es importante. Son animales que suelen tener inflamación de serosas, que pueden tener incremento del tamaño de vísceras como el hígado y el bazo, como el hígado y el riñón. Y esto produce una compresión de las cápsulas que rodean estas vísceras, con lo cual esto entraña dolor. Así que normalmente les tenemos que tratar con opioides. Antieméticos también son muy importantes. Obviamente, pues porque el sistema gastrointestinal en muchas ocasiones está afectado, ¿no? Entonces, pues maropitant, incluso pues a veces si necesitamos ir a algo más potente, un ondansetron, lo tendríamos que llegar a poner. Aquí tenéis imágenes de sondas de alimentación de nasoesofágicas o nasogástricas que utilizamos habitualmente. Se pueden poner en gatitos tan pequeñitos como este que tenéis en la imagen, ¿de acuerdo? Es muy sencillo de colocar y si el animal además viene apático, incluso no necesitamos ni sedación, pero sí está bastante espabilado, pues sí que por lo menos una sedación utilizaremos. O una sonda o un tubo esofágico, aunque esto normalmente nos lo planteamos para animales que queremos nutrir de forma forzada durante al menos un mes y no suele ser el típico cuadro de un gato con PIF, sería más el típico cuadro de un paciente con lipidosis hepática, por ejemplo. ¿Opciones de antibiótico y corticoides? Sí, no, pues a ver, antibiótico no, a no ser que hayan criterios de que tenemos algún tipo de infección bacteriana secundaria, ¿de acuerdo? O a no ser que el animal esté súper neutropénico y tengamos los neutrófilos por debajo de 1500 y no tengamos claro de que pueda haber también alguna bacteria por ahí que nos pueda dar un susto, ¿no? En esos casos sí, podemos un antibiótico de cobertura, pero de forma general no, porque no es un proceso bacteriano, es un proceso vírico. Y los corticoides a día de hoy, pues siendo que tenemos ya todas estas herramientas de los antivirales, no es la primera línea de acción tampoco. A lo mejor lo podemos poner, pues eso, para intentar controlar procesos de uveitis graves, para intentar controlar procesos de edemas cerebrales, pero no lo ponemos de primera línea de acción, ¿vale? ¿Qué controles vamos a hacer estos animales que tenemos hospitalizados y obviamente están graves y tenemos que ir evaluando su progresión clínica? Pues cada 4 horas toma de constantes básicas.
diariamente control de estado de hidratación, control de electrolitos y estado ácido-base con gasimetría. Muchas ocasiones nos va a venir bien. Controles de hematología bioquímica, pues bueno, nos podemos esperar cada 48 o 72 horas a ir haciendo controles, pero también sería interesante ir viendo cómo progresa la bilirrubina, ir viendo cómo progresan los parámetros hepáticos, ¿vale? ¿Y qué cosas nos pueden sugerir que el animal ya está evolucionando mejor y que nos podemos plantear darle el alta? Pues si había ingresado con disnea, taquipnea, pues que ya está respirando mejor, que se ha normalizado la temperatura, que ya está empezando a comer por sí mismo sin necesidad de utilizar la sonda de alimentación, que ya no necesita un aporte de oxígeno y que sin la oxigenoterapia el animal ya tiene unas saturaciones por encima de 98-99. Pues ahí sí, ya nos podemos plantear darle el alta y que el propietario continúe con la medicación en casa. Derrames. ¿Qué hacer con esto? En relación a los derrames, hemos de tener en cuenta que son síntomas, no es la patología en sí. Entonces, lo ideal es ponerlos solo cuando sea estrictamente necesario, ¿vale? Tenemos opciones de drenajes pleurales que utilizamos en el caso del PIF, pues va a ser más probable que utilicemos un drenaje pleural que un abdominal. Ahora luego lo comentaremos el por qué, pero también podéis utilizar abdominales. Aquí tenéis diferentes fotos de pacientes atendidos en el hospital con este tipo de drenajes. ¿Vale? Y obviamente pues mejor si nos ayudamos a la hora de colocarlo de forma ecoguiada, eso sería lo ideal, ¿no? ¿Cuándo nos planteamos que tenemos que drenar y cuándo nos planteamos que tenemos que poner un drenaje permanente pleural o abdominal? Pues vamos a comentarlo. Me tengo que plantear que tengo que drenar a nivel pleural cuando el animal tiene una efusión pleural lo suficiente, o sea, importante y que me está produciendo una taquipnea persistente. Aquí es que sí o sí tengo que drenar ese tórax, ¿vale? El animal tiene refuerzo ventilatorio, está teniendo indicios de ortopnea o de respiración con boca abierta, tenemos hipoxemia. Obviamente todas estas situaciones obligan a que drenemos ese tórax y obviamente no nos vamos a esperar ni siquiera a tener pruebas complementarias de radiografía ni nada de esto. Con la misma ecografía, en el momento de la exploración de hacer una T-FAST y una FAST, se hace el drenaje que va a mejorar mucho la clínica del paciente, ¿vale? Pero si tienes un animal que está respirando bien, que tiene una frecuencia respiratoria normal, que tiene muy poquita cantidad de líquido, pues simplemente a lo mejor cogemos una pequeña muestra para analizarlo, pero no hace falta que drenemos absolutamente todo, ¿vale? Y esto con más ahínco, os lo digo, para el manejo de la ascitis. La ascitis la vaciaremos cuando esté produciendo un compromiso respiratorio importante el animal o dolor por compresión de las vísceras abdominales, pero ni siquiera tampoco lo vamos a vaciar completamente, ¿vale? Porque esto nos puede provocar que se descompense el animal debido a que muy probablemente por culpa de esa vasculitis se va a volver a formar de nuevo un acúmulo de líquido en ese abdomen y encima voy a tener una pérdida muy importante de albúmina y de globulinas de nuevo a ese espacio abdominal, ¿de acuerdo? Con lo cual la ascitis hay que manejarla de forma un poquito más pues eso, más pausada, ¿no? No requiere tanto drenaje como el tórax, que ahí sí que obviamente pues, suele descompensar al animal fácilmente. Con lo cual, intentaremos drenar el drenaje, o sea, intentaremos drenar el suficiente líquido como para que el animal se encuentre bien, pero sin eliminarlo completamente, por lo menos en el abdomen. En el tórax ya es un poco otra cosa, ¿vale? Puede ser que sí que lo queramos drenar todo, pero si lo hacemos tiene que ser pues con cuidado, poco a poco, no hacerlo de forma muy abrupta, porque si no podríamos producir un edema de expansión pulmonar, con lo cual esto lo tenemos que contemplar. Y otra opción es que tengamos que estar drenando continuamente y haciendo toracocentesis continuamente este animal porque se vuelve a formar y se vuelve a formar el líquido
continuamente en este animal. Ahí es el momento de decir, pues mira, tengo que poner un drenaje torácico. ¿Vale? Entonces ahí tenéis errores frecuentes o cosas que pues, tenéis que evitar a la hora del manejo de los derrames. Y en qué situaciones poner estos drenajes torácicos, que como os comento normalmente solemos poner más drenajes torácicos que abdominales en el manejo del PIF, por lo que os acabo de explicar, pues me plantearé ponerlo. Si en menos de 24 horas he tenido que hacer varias toracocentesis para mantener estable a mi paciente, cuando se reacumula de forma muy rápida de nuevo líquido otra vez a nivel pleural, cuando tengo que estar continuamente monitorizando cuánta producción tiene, pues, porque es muy rápida la regeneración. Entonces, en estos casos sí deberíamos de poner un drenaje pleural, ¿de acuerdo? ¿Por qué podríamos elegir Mila como drenaje para poner este tipo de drenajes pleurales? Pues bueno, las características que tienen estos drenajes es que tienen un pequeño calibre, con lo cual la verdad es que son bastante cómodos para el animal, son muy flexibles, entonces hacen que el animal no se sienta con disconfort a la hora de hacer movimientos. También esto es muy útil para que no se acode, ¿de acuerdo? Es bastante frustrante cuando pones un drenaje pleural o abdominal, has tenido que anestesiar a un animal que a lo mejor no está del todo estable y a la mínima de cambio se te dobla el drenaje y ya no te funciona, ¿no? Entonces, la ventaja de estos drenajes es que no se acodan prácticamente y nos permiten vaciar continuamente ese líquido pleural que queremos eliminar del paciente. Además, tiene varios orificios. Debéis de tener en cuenta que estos líquidos son bastante densos, tienen mucha fibrina y eso puede ocasionar oclusiones de algunos de estos orificios del drenaje, con lo cual si tienen muchos de estos orificios, alguno sigue funcionando, con lo cual esto también es una ventaja. Son radiopacos, con lo cual lo podemos monitorizar la posición a nivel radiográfico con facilidad, ¿de acuerdo? Y normalmente en gatos afectados con PIF, pues bueno, tampoco necesitamos drenajes de un calibre muy grande, ¿de acuerdo? Normalmente, pues eso, utilizamos drenajes de calibres de, pues, a lo mejor unos 8 French, una cosa así, porque suelen ser suficientes como para controlar este acúmulo de líquidos a nivel pleural. Y además, pues bueno, el hecho de ser de ese calibre, pues hace que el animal pues, esté más cómodo y se pueda pues mover con más facilidad dentro de la jaula. Vamos a ir haciendo preferiblemente el manejo y la revisión y la colocación de estos drenajes preferiblemente coguiados, como os he comentado, pues para ver un poco hasta dónde está el líquido, hasta dónde puedo entrar, para intentar evitar tocar el pulmón, ¿vale? Entonces, todas estas cosas también nos pueden ayudar bastante. La técnica no tiene mucha ciencia, vamos a tener que preparar de forma séptica, rasurando previamente, obviamente, oxigenaremos al paciente, tanto previamente como durante la intervención. Normalmente lo anestesiamos, pero podríamos utilizar una sedación profunda. Utilizamos el ecógrafo para poder guiarnos y saber exactamente dónde nos encontramos y utilizar la trayectoria pues, más corta y respetando lo máximo posible el pulmón. Y normalmente pues vamos a ir avanzando utilizando los diferentes dispositivos. Ahora os pondré un vídeo para que veáis un poquito cómo se colocan, ¿no? Posteriormente vamos a fijar ese drenaje. Lo ideal es que luego pongamos un apósito transparente para que quede fijo, además de obviamente con una sutura y poder visualizar la zona de entrada del drenaje, que no se infecte, que esté todo bastante limpio y se vendará al animal para que quede todo bastante cerradito y obviamente asociado a una bolsa de recolección o si no vamos a hacer una bolsa de recolección completamente cerrado con válvulas que evitan la entrada de aire al interior de la caja torácica, ¿no? Bueno, en este vídeo de aquí están haciendo un drenaje de este paciente. Y en este otro de aquí están poniendo, este realmente es un
es un drenaje abdominal, pero realmente la técnica es bastante parecida, ¿de acuerdo? Primero introducimos un catéter. A través del catéter vamos a introducir la guía, que nos va a servir obviamente de guía para introducir posteriormente un dilatador que, ¿vale? Una vez introducimos el dilatador, que lo van a introducir ahora, nos va a permitir abrir un poquito el camino para que luego entre el drenaje con más facilidad. Pues ahora vas a hacerlo perpendicular a la pared costal. Vale, como cuando sí, lo haces el pellizquito. Vale. Una vez ya hemos abierto camino y ya es más fácil poder introducir el drenaje, pues ya sacamos la guía e introducimos simplemente el drenaje, ¿de acuerdo? Que obviamente suturaremos y asociaremos a pues, estas válvulas de Heimlich para evitar entrada de aire, etcétera, y lo taparemos todo de forma lo más aséptica posible, ¿de acuerdo? Vamos a terminar de ver la colocación del catéter. En el que ya una vez se introduce, pues ya se saca la guía porque ya pues no necesitamos esa guía dentro del animal, obviamente. ¿Vale? Y lo vamos introduciendo. Genial. Entonces, bueno, como os comentaba, ¿cada cuánto nos podemos plantear drenar? Pues lo vamos a determinar un poco en base al paciente, cuánta cantidad de fluido o de líquido pleural tenga dentro, porque hemos comentado que normalmente vamos a colocar estos drenajes sobre todo de tipo pleural. Abdominales hemos dicho que son muy poco frecuentes que lo pongamos en el PIF, ¿de acuerdo? Lo vamos a monitorizar en base a la frecuencia respiratoria de este animal, cómo está evolucionando su refuerzo expiratorio, cómo vaya evolucionando de cantidad de líquido a nivel pleural que podamos ir revisando ecográficamente, con lo cual todas estas cosas van a sugerirnos pues cada cuánto ir haciendo drenajes. Normalmente no está tan pautado como, no, lo hacemos cada 2 horas. No, no es así, ¿vale? Depende un poquito del paciente y de la cantidad de producción de fluido y de líquido pleural que produzca. ¿Cuándo nos debemos de plantear retirar estos drenajes? Bueno, pues cuando el animal ya esté más estable, que veamos que la producción de líquido pleural se ha mantenido estática, ya no está yendo a más, ya hay muy poca cantidad de líquido a nivel pleural, pues en este caso se retira, normalmente simplemente sacándolo tal cual, no hace falta prácticamente ni hacer ni siquiera un punto en la piel, se desinfecta todo bien, se deja bien limpito y ya está, ¿vale? ¿Qué posibles complicaciones podemos tener a la hora de colocar este tipo de drenaje? Bueno, pues lo ideal es utilizarlo, como he comentado, guiado por un ecógrafo, pues para evitar problemas como que perfore el pulmón y se desarrolle un neumotórax o que se produzca una hemorragia o que se coloque en una posición incorrecta. Todo esto, pues obviamente lo vamos a minimizar, ¿no? Haciéndolo ecoguiado. Y cosas que puede ocurrir durante el mantenimiento de este drenaje, que a veces ocurre, es un fastidio, pero puede ocurrir que se obstruya porque el líquido es muy denso o con mucha fibrina, que se acode y ya no fluya bien el líquido porque está como pinzado o que se produzca algún tipo de, que se lo arranque el animal, podría llegar a ocurrir, o infecciones, ¿vale? Aquí también tenéis un algoritmo de decisión de manejo de derrames en el caso de gatos con PIF, que también os lo dejo un poco para que lo veáis y os pueda servir un poquito de guía en pacientes que tengáis con este tipo de líquidos a nivel pleural para decidir un poco si pongo drenaje o no pongo drenaje o qué. Y los casos clínicos, la verdad es que no me da mucho tiempo a comentarlos porque ya me estoy pasando del tiempo, pero os lo dejo en la presentación para que veáis dos ejemplos de casos clínicos que vimos en el hospital veterinario de la Católica. Sí que es cierto que tenéis una forma un poquito más húmeda y una forma un poquito más seca, pero
ambos casos los vimos antes de que apareciera el fármaco GS o que aún no estaba disponible a nivel comercial. Obviamente aún todos sabemos que están en el mercado negro y que no es fácil o no es a día de hoy en Europa fácil de conseguir de forma lícita, ¿no? Pero sí que es verdad que ya están habiendo farmacias que lo están empezando a comercializar, ¿de acuerdo? Hay una farmacia, por ejemplo, en Barcelona que ya está empezando a hacer fórmulas magistrales de este tipo de medicamento, con lo cual, para que también lo tengáis en cuenta. Bueno, simplemente esto es para que lo veáis vosotros, un poco las características de pruebas complementarias de tratamiento de estos dos pacientes. En el caso de este primer paciente tenía otras enfermedades concomitantes como un parásito pulmonar, Aloestrongylus astrosus, tenía también una afección miocárdica, una neumonía, es decir, tenía muchas cosas y finalmente el paciente se decidió eutanasiar. También tenía las típicas lesiones oculares asociadas a la uveitis anterior y posterior por culpa del PIF, ¿de acuerdo? Con ese efecto Tyndall, con esos precipitados queráticos tan característicos de la peritonitis infecciosa felina, ¿vale? También la coriorretinitis, que también veis en esta imagen, con estos vasos retinianos tortuosos que forman como edematizaciones perivasculares. Son cosas que podemos llegar a visualizar directamente en el paciente y que nos puede ayudar también a decidir la terapia y la dosis de nuestro paciente, ¿vale? En este caso, realmente el animal pues, tuvo un desenlace fatal, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la PCR mutada de coronavirus no salió positivo, pero que posteriormente, tras la muerte, pues, tuvo un resultado de todo el estudio anatomopatológico muy sugestivo de peritonitis infecciosa felina, con lo cual pues, lo dimos por esta patología, con otras patologías concomitantes, como os he comentado antes, de tipo Aloestrongylus, pseudomonas, produciendo una neumonía, entre otras cosas. Y luego también estaba el otro caso de un gatito que se llama Milú, que tenía una forma no efusiva, con un cuadro más bien neurológico. Y básicamente pues también un poco todo el protocolo diagnóstico que realizamos, en el que obviamente pues incluye una resonancia magnética intracraneal, evaluación del líquido cefalorraquídeo, y en este paciente sí que se detectó el virus mutado de la PCR, pero como os comento, en este momento aún no estaba disponible el GS, con lo cual no se lo pudo instaurar y se trató con dosis inmunosupresoras de metilprednisolona y gabapentina, pero la evolución de este paciente también fue bastante mala, ¿de acuerdo? Hasta que se decidió la eutanasia humanitaria. Acordaros que los cuadros oculares o que entrañan afección ocular y neurológica van a tener un pronóstico bastante peor y un cuadro clínico más agresivo. Aquí tenéis un último recuadro de guía también un poco para el abordaje integral de estos pacientes que tienen PIF, y cosas un poco para tener en cuenta de mensajes para quedarnos después de toda esta charla. Es que, gracias a Dios, esta enfermedad a día de hoy ya no es mortal, que el mayor enemigo o lo que más nos va a afectar en el cuadro clínico y en el desarrollo y en el pronóstico de estos animales va a ser el retraso en la instauración del tratamiento, con lo cual el diagnóstico lo tenemos que intentar realizar lo más rápidamente posible. Que realmente en el PIF es mejor pensar en cuánto de probable es la patología junto con todas las pruebas complementarias que vamos realizando para instaurar ese tratamiento de forma más precoz, y que sigue siendo muy importante la historia clínica junto con una combinación de varias pruebas complementarias. No podemos hacer solamente una prueba complementaria para poder diagnosticar esta enfermedad. La ecografía nos ayuda mucho. Obviamente el estudio del líquido cavitario es una de las muestras que más nos va a ayudar al diagnóstico de esta enfermedad, realizando preferiblemente citología e inmunocitoquímica en ese líquido cavitario, ¿vale? Es una de las cosas que más, de las pruebas más específicas para el diagnóstico de esta enfermedad.
que el tratamiento antiviral obviamente es la piedra angular de esta enfermedad, pero que también necesitamos un tratamiento de soporte integral y un tratamiento con un equipo de UCI que maneje al animal, a sus derrames, con drenajes, con soporte nutricional, con lo que precise el paciente. Y que no todos los cuadros están asociados a derrames. Hay algunos que son más secos, pues eso, que el pronóstico normalmente suele estar más grave y tener un curso más agresivo, ¿no? Como esas alteraciones neurológicas u oculares que acabamos de ver en estos dos pacientes. Entonces, nada, simplemente que recordéis que lo ideal, el diagnóstico cuanto más precoz mejor, con un enfoque integral ladrillo a ladrillo con múltiples focos de información, el tratamiento lo más inmediato posible, intentar hacer un soporte integral, no solamente es un animal que requiere un tratamiento antivírico, es un animal que requiere un soporte vital completo y que necesitamos dar un tratamiento pues también bastante personalizado del gato que tenemos delante, ¿no? Y que obviamente es una enfermedad que está evolucionando mucho y que, bueno, pues que están apareciendo nuevas formulaciones, están apareciendo nuevos biomarcadores y todo esto pues nos va a ayudar obviamente en el futuro a manejar mejor esta enfermedad que hace unos años era una sentencia de muerte para nuestros gatitos y que a día de hoy, pues gracias a Dios, pues está cambiando el paradigma. Así que nada, si tenéis cualquier pregunta estaré encantada de solventarlas y también recordaros que tenemos otra conferencia por parte de Cara McNehim que va a hablar de distocia y de cuidados de pacientes neonatales. Quedo a disposición de que si tenéis cualquier pregunta pues solventarla ahora. Gracias, Dr. Laura. Gracias. I don't know if there is any kind of question. I can check it. No questions at this point. Okay. So thank you so much for your kindness y gracias a todos por la atención. Thank you. Good night. Bye-bye. Good night. Bye.